estudiosos, buenos días para todos. Bienvenidos a esta videoclase de preparación de alimentos 1, en la cual hablaremos sobre las hierbas y las especias, que las subdividimos en el grupo de las partes de la planta. Hoy hablaremos sobre todos los procesos que influyen en la cocción de las hierbas y las especias, conceptos básicos sobre qué son las hierbas y las especias, cuáles son sus diferencias. Además de eso, vamos a poder encontrar todos los compuestos químicos y físicos que corresponden a la estructura misma de las hierbas y las especias. Mi nombre es Daniel Escudero y saben que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, voy a estar pendiente para irlas respondiendo. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que tengo lista para ustedes. Muy bien. Entonces, bueno, como les había dicho anteriormente, las hierbas y las especias las categorizamos en la estructura de la planta. Vamos a comenzar a hablar de ellas. Y la pregunta más recurrente o más común que nos hacemos es ¿qué son las hierbas y las especias? Bueno, hay una diferencia principal entre ambos grupos. Las especias normalmente son secas y corresponden a diversas partes de la planta que están secas. Una especia la debemos secar y de esta manera poderla utilizar dentro de la cocina en los diversos tipos de preparaciones que podemos realizar. Entonces, una especia, por ejemplo, es el clavo de olor, que es una flor seca que se saca del árbol antes de que comience a florecer y aporta estos sabores tan dulces y tan particulares. O, por ejemplo, la canela. La canela es un tronco de un árbol originaria de la India, pero también originaria de la China. Normalmente la canela tenemos dos tipos de canela, la acacia, que como les dije es originaria de China, tiene un sabor mucho más amargo y no es tan dulce y aromática como la canela, que es originaria de la India, más específicamente de Sri Lanka. Estos son algunos ejemplos de tipos de especies que existen. También encontramos, por ejemplo, la nuez moscada, que es una drupa originaria de las Islas Molucas, que además tiene varias capas o cortezas, y la última de ellas es la nuez moscada como la conocemos. Como les dije, las especias normalmente deben estar secas. De esta manera garantizamos que la especia que vamos a utilizar tenga un mayor tiempo de duración y además sea mucho más fácil de utilizar dentro de la cocina. Por otra parte, tenemos las hierbas, y las hierbas se refieren normalmente a las hojas de la planta, pero hojas que están secas y que además contienen partículas aromáticas que las hacen indispensables en la elaboración de cualquier tipo de receta. Dentro de los tipos de hierbas que encontramos por ejemplo el laurel, como pueden ver en la imagen, o el tomillo. ¿Para qué usamos las especias? Y para responder esta pregunta debemos remitirnos a la prehistoria, a periodos pasados, para entender la influencia de las especias y cómo éstas han ido evolucionando a través del tiempo. En un comienzo, durante la prehistoria, más específicamente en el Neolítico, que es la época o el periodo histórico en el cual comienza la agricultura, pues con la agricultura, con la caza de animales, el hombre se vuelve sedentario y de ese sedentarismo su dieta se vuelve muy reducida. Es decir, el hombre empieza a utilizar ciertos productos específicos que además de que son fáciles de cosechar, no requieren mayor esfuerzo en su preparación. Y aquí en se dice que realmente antes del Neolítico la dieta de los humanos era una dieta mucho más extensa, en donde había más posibilidades de alimentarnos. Sin embargo, con el sedentarismo en las personas, en los seres humanos, pues ese sedentarismo conlleva a reducir la cantidad de ingredientes que se consumen con base en esos productos o alimentos que se están sembrando. Podemos decir que gracias a esta reducción en las posibilidades de la alimentación, pues la dieta se vuelve también un poco monótona. Eso conlleva a que el hombre busque nuevas herramientas para darle sabor a su comida y darle profundidad a los aromas y hacer del acto de comer una experiencia mucho más agradable. Pues de aquí nace la importancia de las hierbas y las especias y comienza a tener una importancia enormemente grande dentro del consumo humano. Además, las especias no solo tenían una importancia en un contexto alimentario, sino también en un contexto de magia y de rituales.
En la antigüedad se pensaba que todos los olores que desprendían las especias eran signos de que había dioses que estaban en los bosques y se estaban manifestando a través de sus aromas o perfumes. El perfume es una palabra que viene del latín que significa entre el fuego. Y pues bueno, los hombres no solo utilizaban las especias para cocinar, sino que también las utilizaban para quemarlas dentro de las fogatas o las hogueras que realizaban, y a través de estas quemas, todos estos olores que se transmitían a través del fuego y se iban en el aire, pues era una manera en que los hombres rendían culto a los dioses, pero también una forma de comunicación entre ese Dios en el cual el hombre eh, basaba muchas de sus esperanzas. Como vimos anteriormente, las hierbas y las especias provienen de la naturaleza, provienen de la planta. Por ende, cuando tenemos una especia en las manos y la olemos, pues podemos percibir aromas, eh, incluso sabores a madera, a costas, a piedra, a hierba. Y cuando tenemos un plato de comida, también ese plato de comida que tenemos en nuestras manos y que tiene algunos tipos de especias, pues los podemos relacionar con el entorno, con el medio ambiente en el cual vivimos. ¿De dónde proviene el sabor de las especias? El sabor de las especias proviene de las moléculas aromáticas que tienen las hierbas y las especias. Estas moléculas aromáticas se encuentran en pequeñas bolsas comprimidas en aceite y son partículas supremamente pequeñas. Como dice Brillat Savarin, el olfato es la chimenea del gusto y como tal, pues las especies y las hierbas nos sirven también para tener una primera información o contacto con el alimento. Antes de nosotros saborear un plato, primero hay un contacto con el olfato y ese olfato nos está dando una información sobre lo que vamos a consumir. Por ende, es tan importante el uso de las hierbas y las especias, porque enriquece las preparaciones y de una u otra manera también nos abre el apetito para que podamos disfrutar de aquello que vamos a comer en mayor medida. Como les dije, ¿de dónde proviene el sabor? El sabor proviene de unas moléculas aromáticas. Estas moléculas aromáticas, como les había dicho, se encuentran en pequeñas bolsas dentro de la planta. Como pueden ver en la diapositiva, el porcentaje de aceites es del 1% en hierbas y del 15% en las especias. Pero estos aceites y estas moléculas aromáticas, más allá del sabor que aportan, tienen una función específica para la planta y es un arma química de defensa. En estos aceites son aceites muy concentrados y un aceite de estos en grandes cantidades puede llegar a ser incluso perjudicial para la salud. Si, por ejemplo, hacemos una destilación de laurel y sacamos todos sus aceites esenciales, pues esos aceites esenciales pueden llegar incluso a quemar la piel o dañar los pulmones. Por ende, la planta utiliza estos aceites para defenderse de los animales, de los depredadores, del medio en el cual se encuentra la planta. La misma planta se encarga de utilizar unas bolsas para que este aceite esté comprimido, ya que si este aceite llega a salir de la planta y llega, por ejemplo, a la raíz, estos aceites pueden incluso matar a la misma planta. Por ende, son aceites que están muy bien resguardados dentro de la planta y así la planta evita cualquier tipo de alteración o daño. Cuando hablamos de las notas de las hierbas y las especias, este mismo concepto funciona en la perfumería. Normalmente en las hierbas y las especias tenemos notas altas, medias y bajas. Las notas altas corresponden a un aroma fuerte, pero que desaparece rápidamente. Las notas medias corresponden a sabores principales, esos compuestos que le dan el sabor característico a la especia. Por ejemplo, el clavo de olor. La nota media o el sabor principal del clavo de olor es el eugenol, y gracias al eugenol el clavo de olor tiene un sabor, un aroma característico que lo diferencia del resto de especias. De igual manera, dentro de las hierbas y especias encontramos las notas bajas, que son notas que tardan en desarrollarse, pero perduran en la boca. Entonces aquí nos vamos a ir, por ejemplo, el caso de la nuez moscada. La nuez moscada tiende a tener esta característica. Cuando comemos nuez moscada en una preparación, su sabor no es invasivo en un primer momento, pero cuando dejamos de comer, al final nos queda un residuo en la boca que perdura, ese sabor aromático a madera propio de la nuez moscada. Estas notas altas las encontramos en dos familias de sabores principales. Las hierbas y las especias tienen dos familias de sabores. Estas familias de sabores corresponden a los terpenos y a los fenoles. Denme un momento, vamos a ver cómo va la presentación. Si tienen alguna pregunta. Perfecto. Entonces,
Los terpenos, como les había dicho anteriormente, hacen parte de las dos familias de sabores que existen dentro de las hierbas y las especias. Estos terpenos se relacionan a las notas altas y genéricas, y su sabor fresco se pierde en la cocción. Dentro de los tipos de, de alimentos que contienen terpenos encontramos el eucalipto, el perejil, el jengibre, la cúrcuma o el orégano, entre muchos otros. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo les digo que los terpenos tienden a tener notas altas y genéricas, pero su sabor fresco se pierde en la cocción, entonces nos podemos remitir, por ejemplo, al perejil, ¿no? Cuando agregamos perejil a un fondo de cocción, cocinamos este fondo de cocción durante 4 horas, todo este sabor fresco del perejil se pierde durante la cocción, se pierde fácilmente a pesar de ese sabor fresco y aromático que tiene. Lo mismo ocurre con el jengibre. El jengibre tiene sabores un poco cítricos, pero también picantes. Y estos tipos de sabores, cuando los incluimos el jengibre y lo ponemos en cocción, todas estas notas frescas se pierden. Y normalmente los cocineros tenemos diversos tipos de herramientas para recuperar ese sabor fresco, pero eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente grupo son los fenoles. Los fenoles corresponden al sabor característico de las hierbas y las especias, es decir, esos sabores que son propios de la especie y los diferencia de otros. Lo que les había dicho ahora, por ejemplo, con el clavo de olor. El eugenol es esa nota que le da ese sabor característico a este tipo de especie. Dentro de los fenólicos encontramos el clavo de olor, la canela, el anís, la vainilla y el tomillo, entre muchos otros tipos de, de hierbas y especias. Dentro de las hierbas y las especias también encontramos sustancias picantes, como son, por ejemplo, el ají. ¿Cuál es una característica de las hierbas y las especias y por qué incluimos el ají dentro de este grupo o por qué lo vamos a incluir en esta presentación? Normalmente, las hierbas y las especias las utilizamos en cantidades muy pequeñas dentro de una preparación. Cuando abusamos de la cantidad de especias que estamos utilizando, pues ya no se va realmente a resaltar el sabor de la comida, sino que se va a volver un sabor invasivo que no va a terminar siendo agradable. Por ende, una característica es utilizar poca cantidad de hierbas y especies. Por ejemplo, remitámonos al caso de un fondo. Cuando hacemos un fondo, vamos a hacer 1 litro de fondo. Para 1 litro de agua, yo aromatizo 1 litro de agua con una hoja de tomillo. No necesito más. Con esa hierba voy a poder sacar todas las características organolépticas del laurel para que me dé ciertas notas en una preparación final. Sin embargo, abusar de la cantidad de laurel que estoy utilizando dentro de un fondo de cocción, pues va a hacer que no sea agradable el sabor final que voy a obtener. Lo mismo ocurre con el ají o las sustancias picantes. Normalmente el ají es una buena manera de resaltar el sabor de los alimentos. Ya el gusto en la cantidad de ají depende de cada persona o que ten desarrollado tenga el sentido del picante, el sentido del gusto y el sabor del picante. Entonces, digamos que varía un poco, pero normalmente cuando queremos hacer una preparación, por ejemplo, en nuestra cultura en Colombia, pues la cantidad de ají que utilizamos es poca. Dar un poco de picante a las sopas, por ejemplo, o a un cóctel de camarones o a pescados, pero sin abusar de la cantidad de ají que estamos utilizando. Las sustancias picantes no las encontramos únicamente en el ají, que además es un producto originario de América, ¿no? Todos los ajís son originarios de América. También lo encontramos en otro tipo de productos que ya vamos a ver más adelante. Pero una de las principales preguntas que nos hacemos es si el picante eh, es un dolor, ¿por qué nos gusta los sabores picantes dentro de la boca? Y la explicación de esto es que el cuerpo identifica cuando un peligro es real y no es real. Y el dolor que se origina, por ejemplo, con un ají, es un dolor que realmente el mismo cerebro está sabiendo que esto no es un riesgo para la salud y por ende el cuerpo disfruta lo que está sucediendo porque sabe que ese dolor va a pasar y no está afectando al cuerpo. Digamos, referenciámoslo con una montaña rusa. Cuando nos montamos en una montaña rusa, realmente sentimos una sensación, tenemos una sensación de que estamos pasando por un momento de riesgo, pero en el fondo nuestro cerebro y la información que él tiene es que ese peligro no es del todo real y por eso lo disfrutamos. También lo disfrutamos por otras razones y una de esas razones es primordialmente el hecho de que los picantes hinchan la boca
y vuelven la boca mucho más tierna. Al volverse la boca mucho más tierna, sentimos más los ingredientes y los alimentos que estamos consumiendo. Vamos a hacer el ejemplo. Eh, Cuando comemos ají o comemos algo picante, una sopa, por ejemplo, y respiramos profundo para que el aire entre a la boca, sentimos el viento mucho más frío dentro de la boca. Eso es consecuencia de que la boca se vuelve mucho más susceptible a todo lo que ocurre dentro de ella. Por ende, una de las técnicas que utilizan también en los bares es utilizar comidas picantes para acompañar el alcohol. Cuando tenemos la boca con estas sustancias volátiles que son picantes en la boca, se siente mucho más el alcohol en la boca y eso de una u otra manera también influye para que nuestro consumo de alcohol sea mucho mayor. Así como hablábamos ahora de los terpenos y los fenoles, en el caso particular de las sustancias picantes también tenemos grupos. Tenemos por un lado los tiocianatos y las alquilamidas. Y en estos dos grupos de sustancias picantes se dividen todos esos alimentos que nos aportan estas características organolépticas. Entonces, cuando tenemos los tiazonatos, hablamos de sustancias hidrofóbicas y volátiles. Entonces, por ejemplo, estos tiazonatos los encontramos en el rábano, en el wasabi. El wasabi es una raíz originaria de Asia y la mostaza. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Cuando tenemos mostaza, y nos metemos un grano de mostaza a la boca, por ejemplo, al ser la mostaza tener sustancias hidrofóbicas, pues estas sustancias, digamos, no se disuelven en la saliva, sino que suben inmediatamente por la nariz y nos genera un dolor normalmente en la cabeza. Es un dolor muy diferente al dolor de las sustancias que contienen las alquilamidas. Por ende, es tan diferente, por ejemplo, el picante de un rábano al picante de un ají, porque ataca diversas partes del cuerpo, no ataca las mismas partes del cuerpo. Cuando hablamos de las alquilamidas, pues las alquilamidas sí afectan principalmente la boca, que en este caso es el jengibre, la pimienta o el ají. Cuando consumimos estos alimentos, al ellos no ser hidrofóbicos, pues su picante no se va a ir por las vías respiratorias y nos va a mandar mensajes al cerebro, sino que se va a disolver directamente en la boca y vamos a sentir un tipo de dolor diferente, pero que llega a ser agradable. Recordemos, y eso se me había olvidado decírselos, ese dolor también es agradable porque después de que nosotros tenemos algún golpe, digamos, nos pegamos en el cuerpo, si tenemos un dolor, el mismo cerebro se encarga de mandar enzimas al organismo para que empiece a generar, esas enzimas empiecen a generar, digamos, una sensación de bienestar. Esa sensación de bienestar inconscientemente también nos gusta y hace que la experiencia, en el caso particular de los picantes, sea mucho más agradable. Bueno, el almacenamiento de hierbas y especias es un tema fundamental en este tipo de ítems que estamos tocando. Si no almacenamos las hierbas y las especias de una manera correcta y adecuada, vamos a perder todas las sustancias aromáticas que tenemos y por ende no vamos a poder aportar tanta frescura y tanto sabor a nuestras preparaciones. Yo siempre hago una recomendación y es que cuando vayan a comprar especias, no compren especias molidas de estas marcas conocidas y famosas que encontramos en el mercado, sino que tratemos de buscar hierbas que estén enteras, de granos enteros, que no hayan sido previamente o hayan pasado por una molienda. Ahora en Bogotá, por ejemplo, encontramos muchos sitios en los cuales podemos encontrar todo tipo de hierbas y especies frescas y esto hace que la experiencia de cocinar y que los sabores que obtenemos utilizando este tipo de productos sea mucho más interesante para nosotros como chefs o cocineros en nuestra labor diaria. ¿Qué sucede también con estas especias que nosotros compramos molidas en el mercado? Son especias que normalmente se rinden con arroz, con la cascarilla del arroz y por ende muchas veces vemos que agregamos, por ejemplo, tricolor a una preparación y la preparación se espesa cuando agregamos estos productos. Se espesa porque estas especias se rinden con esta cascarilla para que el producto salga mucho más económico y por ende también nos cambia las texturas de los alimentos. Mientras que cuando compramos una hierba o una especie entera, estamos garantizando que la preparación que estamos realizando va a tener la textura que nosotros deseamos. Si yo quiero tener una salsa que sea un poco más caldosa y no sea tan napante y utilizo una especia eh, fresca o entera, pues me va a aportar una textura muy distinta a si utilizo una que haya sido previamente molida.
Normalmente cuando hablamos de las especias y de su proceso de secado, este proceso de secado se hace en la sombra. No es bueno que las especias reciban sol cuando se están secando. Y esto se debe principalmente a que tenemos que tener un control muy específico sobre la temperatura. Por ejemplo, el sol nos aporta una temperatura mucho más alta en el producto y eso va a originar que todas las moléculas aromáticas que tiene la especia se vayan diluyendo en el medio ambiente. Cuando no estamos sometiendo la especia al sol y la tenemos a la sombra, el secado va a ser más lento, pero vamos a conservar todas estas bolsas de aceite que contienen las moléculas aromáticas. Para enfrascar las especias, por ejemplo, las compramos en uno de estos sitios que ya les había dicho que pueden encontrar en Bogotá, en internet. eh, y las vamos a comprar, siempre es bueno que las compremos en tarros de vidrio. El tarro de vidrio permite que todas las sustancias aromáticas se contengan y se mantengan durante mayor tiempo. No es bueno almacenar las hierbas y las especias en frascos de plástico, por ejemplo, porque el plástico no nos va a almacenar todas las cualidades organolépticas del producto de una manera tan adecuada. De igual manera, cuando tenemos estos recipientes, no debe ser únicamente de vidrio, sino que debemos buscar además que sean productos o tarros que tengan digamos, algún tipo de película, que sea un vidrio más oscuro para que la luz no dañe a las hierbas o las especias. Para el caso específico de las hierbas, por ejemplo, si yo tengo albahaca, pues la forma correcta en que yo debo almacenar la albahaca no es en la nevera, ¿no? La manera correcta en la que yo debo almacenar la albahaca es al medio ambiente. La albahaca es una hierba de clima caliente, por ende, si yo la pongo en la nevera, se va a quemar la hoja. Entonces, lo recomendado le es, por ejemplo, yo el miércoles voy a hacer una receta, voy a hacer una pasta que voy a tener, y le voy a poner una albahaca por encima fresca, la voy a cortar en chiffonade. Pues entonces lo que debo hacer es mantener la albahaca de un día para otro en un recipiente con agua, que los tallos vayan absorbiendo el agua, pero que estén a temperatura ambiente para que no se quemen. También es importante, por ejemplo, para el caso del perejil, que es una hierba que podemos meter a la nevera para almacenarla, eh, meterla en un recipiente con un papel, que ese papel vaya absorbiendo toda la humedad del perejil, pero que además no cierre el contenedor en el que tengo el perejil, porque si lo cierro va a empezar a desprender etileno y esto va a hacer que la hierba pierda su frescura y su calidad. Entonces siempre es bueno que deje respirar el recipiente por algún agujero para que el etileno vaya saliendo y no tenga ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo cocinar con hierbas y especias? Cuando vamos a cocinar con hierbas y especias tenemos muchos tipos de herramientas. Yo les voy a recomendar algunas que son mejores que otras. Para el caso específico, por ejemplo, de una procesadora, digamos yo compro mis especias enteras en uno de estos sitios que encuentro de muy buena calidad. Tengo mi especia a una temperatura ambiente y la procesadora la tengo a temperatura ambiente y quiero moler unos granos de pimienta. Ingreso los granos de pimienta dentro de la procesadora y la prendo hasta tener este polvo de pimienta. ¿Qué sucede? Cuando yo hago esto, estoy teniendo varios inconvenientes. Primero, el motor de la procesadora va a hacer que dentro del vaso su temperatura sea mucho mayor y voy a perder muchas sustancias volátiles y aromáticas. Además de eso, el mismo aire que está ocurriendo dentro de la procesadora, ese mismo aire que está envolviendo a la pimienta, va a hacer que todas estas sustancias aromáticas se vayan perdiendo. Por ende, en el caso de que yo quiera utilizar la procesadora, es recomendable que la cantidad de hierbas o especias que voy a utilizar estén frías y que además el vaso de la procesadora también esté frío. ¿Esto qué va a permitir? Cuando yo ingreso ambos productos fríos, el motor va a empezar a generar calor, pero la temperatura del vaso, que es mucho más inferior, no va a sufrir tantos daños o cambios en la temperatura y la especia, ahí sí, no va a sufrir tantos daños y voy a mantener más sus cualidades organolépticas. Entonces, esa es mi recomendación respecto al uso de la procesadora. Para el caso del cuchillo, es muy útil, pero en ciertos casos deja de serlo. Entonces, cuando yo tengo un cuchillo que no está bien afilado, realmente yo no voy a cortar adecuadamente todas, digamos, la hierba que estoy utilizando, sino que la voy a machacar. Y cuando la estoy machacando, lo que estoy haciendo es perder sustancias aromáticas. Entonces, si voy a utilizar un cuchillo, es bueno que el cuchillo tenga muy buen filo y lo que yo haga es romper el alimento de una manera muy específica y de esa manera no estoy machacando el producto y voy a conservar de una mejor manera todas las cualidades de los productos o de los alimentos que estoy utilizando.
Por otro lado, el molcajete para mí es el más recomendable dentro de las hierbas y las especias. El molcajete es una herencia que aún tenemos de nuestros indígenas y que no se ha perdido y es una herramienta muy interesante para procesar las hierbas y las especias. Lo que yo hago es ingresar, adicionar las hierbas o las especias dentro del molcajete y con la piedra de mano las voy trabajando. Poco a poco las voy oprimiendo. ¿Qué va a suceder cuando yo tengo el molcajete? No va a haber tanto aire como el que tengo en la procesadora. Por ende, voy a poder mantener de una mejor manera las cualidades organolépticas del producto. Cuando yo tengo el molcajete, por ejemplo, pues el molcajete funciona muy bien para hacer una mezcla de curry. El curry, recordemos que no es una especia, digamos que eso es algo que las personas piensan que cuando compran curry en polvo, el curry es una flor o es un tronco, pero realmente no, el curry es una mezcla de especias y yo puedo hacer mi propio curry en la casa utilizando los productos que yo quiera. Si me gusta hacer un curry que sea un poco más dulce, pues puedo utilizar más canela o más clavo de olor, o si lo quiero un poco más picante, utilizo más pimienta. Entonces, en el molcajete, además, es una muy buena herramienta porque voy a empezar a procesar todas las especies al mismo tiempo y voy a obtener un polvo, primero con una textura mucho más fina que lo que puedo obtener con un cuchillo, pero además voy a obtener una mezcla mucho más homogénea en la mezcla de los productos que estoy utilizando. ¿Listo? Yo antes les hablaba sobre las hierbas frescas, por ejemplo, de los terpenos, por ejemplo, el perejil o el jengibre, que son productos que pierdo esa frescura cuando los ingreso a una olla para que se cocinen. Pues como cocineros tenemos varias ventajas y es, si yo estoy utilizando perejil y jengibre y le estoy dando un sabor muy profundo a la preparación, pero sé que voy a perder sus componentes frescos, lo que yo puedo hacer como cocinero es picar en chiffonat un poco del perejil o del jengibre y ponerlo por encima del plato cuando el plato ya está cocinado y lo voy a servir. Esto que permite que en el fondo de la preparación voy a tener estos compuestos aromáticos que venían del perejil o del jengibre. Pero cuando agrego este perejil fresco o este jengibre fresco encima del plato, pues voy a recuperar esas características frescas que había perdido durante la cocción. Como yo les había dicho antes, normalmente las hierbas o las especias tienden a ser hidrofóbicas precisamente porque están almacenadas en aceites, ¿no? En los aceites esenciales. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo por ejemplo un pedazo de pollo, de res o de cerdo y quiero marinar este, este producto para que tome todo el sabor de las hierbas o las especias, tengo dos opciones: hacer un marinado, que es, por ejemplo, ingresar unos muslos de pollo con un poco de vino blanco y hierbas y especias, o frotar directamente el producto con las hierbas y las especias. En el caso del pollo, por ejemplo, tengo el pollo con la piel. Toda esta grasa que tiene el pollo va a permitir que las hierbas y las especies se adhieran mejor al pollo y va a obtener un marinado mucho mejor. Entonces, por ende, es bueno procesar las especies, por ejemplo, como les decía ahora, yo hago mi mezcla de curry, como yo la prefiero hacer, y le mezclo ese curry, lo froto sobre la piel del pollo o del cerdo o de la res, y de esa manera voy a obtener un producto mucho más profundo. ¿Cuál es mi recomendación cuando vayan a hacer un curry, por ejemplo? Vamos a volver a la diapositiva. Cuando vayan a hacer un curry, por ejemplo, o un garam masala. Primero, utilizar hierbas enteras o especias enteras, como les había dicho antes. Segundo, procesar bien las hierbas y las especias en el molcajete. Sin embargo, siempre es bueno que antes de que yo adicione las hierbas y las especies al molcajete, antes las haya pasado por una sartén y las ponga en un poco de calor. ¿Qué va a suceder cuando yo primero tuesto las hierbas y las especias antes de ingresarlas al molcajete? Lo que voy a obtener es que todos los azúcares y los aminoácidos de esas especias y esas hierbas se caramelicen y voy a obtener sabores umami, por ejemplo, como una reacción de Maillard. Entonces, ¿qué sucede? Voy a obtener sabores mucho más profundos, ese sabor umami, que es ese sabor a algas, un poco a hongos, y por ende voy a obtener un curry con una connotación organoléptica mucho más profunda en su sabor. Entonces, ese es el tipo de recomendación que yo les hago siempre que vayan a hacer la mezcla de especias que ustedes quieran en su casa. Entonces, bueno, muchachos, ese era el tema que íbamos a ver
para el módulo de preparación de alimentos 1. Les agradezco su participación y quedaré atento a cualquier duda que tengan. Hasta luego.